Hemos entrenado con mucho interés y muy bien. Lo que pasa es que nuestro recorrido tiene que ser largo. ¿Por qué? Pues porque 9 jugadores del equipo no han jugado nunca en ACB y entonces vamos a estar en un nivel que es muy difícil que hayamos podido alcanzar en este tiempo, máxime cuando algunos jugadores han venido mucho más tarde y otros pues están empezando a salir de lesiones. Pero bueno, es lo que hay y independientemente de eso tenemos que competir al 100%, independientemente de que sepamos más o sepamos menos. Sí, si parlem de l'aspecte físic, l'últim partit Gary encara no va jugar, Sorolla crec que tampoc, una mica si pots contar amb ells per demà. Bien, Sorolla seguro que no, porque todavía no ha empezado a entrenar baloncesto, ha empezado a moverse, pero no a entrenar, y Garino pues está cada día un poco mejor, pero lleva pues bastante tiempo de inactividad, entonces pues no es fácil que pueda estar rindiendo a máximo rendimiento y menos muchos minutos. I si me'n permeteu una altra, volia parlar de l'aspecte emocional aquest de demà, més enllà que és el primer partit i que del Madrid són 14 anys que Girona no tenia ACB, una mica què li diries a la gent i què esperes de la gent demà? Bueno, pues que intente disfrutar con el esfuerzo del equipo, que creo que lo vamos a poner. Lo que pasa es que el esfuerzo a veces se ve en el resultado y a veces no se ve. Pero, por otra parte, también que sepamos que no siempre los favoritos ganan, ni que sea el Madrid ni que seamos nosotros. Quiere decir que a veces que podremos ser quizá favoritos, pues es posible que perdamos también. Entonces cuenta que hay que ir con la máxima ambición, pero al mismo tiempo el máximo respeto. Quina importància té el partit de demà? No hi ha classificatòriament, però sí com deia que jugui emocionalment, perquè la gent s'enganxi i així fa un bon partit. Bueno, yo creo que la gente debe ser consciente de que después de 14 años sin estar en la CB y con la mayoría de los jugadores que no han jugado nunca a este nivel de competición, pues no es lo mismo que si fuésemos el Madrid o el Barça. Entonces estoy convencido que eso lo van a aceptar bien y van a estar al lado del equipo en cualquier circunstancia, que siempre y cuando pues, el equipo esté luchando al máximo. ¿A tu t'agrada haver de jugar contra el Madrid en el primer partit aquí? Bueno, no puedo elegir, o sea que me da igual. O sea, lo que no me gustaría es jugar contra Madrid, perder, jugar en Tenerife, perder, jugar en Santiago, perder, que quiere decir que son los 3 primeros partidos, y entonces pues no me gustaría, pero tengo que valorarlo como posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que tener mucha fortaleza mental para afrontar cada uno de los partidos independientemente y no estar tanto pensando en la clasificación que vayamos a tener al final de temporada. Si deies que els favorits a vegades no guanyen, què s'ha de fer? Què hauria de fer demà el Bàsquet Girona per intentar guanyar el Madrid? Pues lo máximo es dar el máximo en cada minuto. En cada minuto. Sabemos que nuestras probabilidades son pequeñas, pero están ahí. Comentaves al temps de la dificultat d'enfrontar-te contra el Madrid de la primera jornada, però no sé si justament en aquests inicis de temporada és quan pot ser una mica més propícia la sorpresa, el fet d'estar a casa teva amb la ment de joc, o no sé si hi ha una mica d'esperit de confiar en aquesta sorpresa. Entiendo la pregunta, pero no me gusta, no es que no me gusta la pregunta, aprovecho para decir que no siempre tenemos que estar pensando ni los jugadores, ni los entrenadores, ni el público en si vamos a ganar o vamos a perder, sino que tenemos que estar pensando en vamos a hacer las cosas lo mejor que sepamos en cada momento. Sí, ho tenim. Vale, molt bé. Gràcies. Vale.